Bienvenidos a todos mis queridos amigos y hermanos, continuando con el estudio de los Salmos capítulo 1. En esta ocasión les traigo dos Biblias de estudio, la Biblia de estudio arqueológica de la Nueva Versión Internacional y la Biblia textual cuarta edición. Vamos a empezar con la Biblia de estudio textual cuarta edición. Y vamos a buscar el Salmo capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6 de este Salmo. Vamos a hacer un acercamiento y vamos a proceder a la lectura de este Salmo. Los 6 versículos de este Salmo. Dice así: Oh, las bienaventuranzas del varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Yahvé está su delicia, y su ley susurra día y noche. Será como árbol plantado junto a surcos de riego, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace será prosperado. No así los malos, que son como la paja que arrebata el viento. Por lo que no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque Yahvé conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos conduce a la perdición. Eso es lo que nos dice el Salmo 1 en esta Biblia textual cuarta edición. Ahora vayamos a su nota a pie de página y vamos a ver qué información más nos entrega esta Biblia, y leemos. Del versículo 2, cuando menciona la Torá, que quiere decir hebreo Torá, guía para dar en el blanco, completada por griego del Nuevo Pacto, amartía, que es igual a errar el blanco. En sentido negativo, el significado de Torá es claro: instrucción para no pecar. Susurra, hebreo como la paloma. Isaías 38:14. Vamos a ir a Isaías 38:14. Isaías 38:14 nos dice esto: Cual grulla o golondrina piaba yo, susurraba como paloma, mis ojos se consumían mirando a lo alto. Oh Yahvé, estoy angustiado, sal fiador por mí. Regresemos a nuestro Salmo 1 y vayamos nuevamente a la nota. Versículo 3. ¿Qué nos dice el versículo 3? Antes de leer la nota, dice: será como árbol plantado junto a surcos de riego, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace será prosperado. Y ahora la nota nos dice: surcos de riego, hebreo palge mayín, es decir, el riego controlado del huerto privado, que asegura protección y cuidado, beneficios que no disfruta el árbol silvestre. La traducción corrientes de agua es pues inapropiada. Eso es lo que nos dice la Biblia textual cuarta edición. Ahora vayamos al versículo 4. No así los malos, que son como la paja que arrebata el viento. La explicación: el viento nos manda a Daniel capítulo 2 versículo 35. Daniel capítulo 2 versículo 35 nos dice: entonces fueron desmenuzados juntamente el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, que el viento arrebata sin que de ellos quede rastro alguno. Pero la piedra que golpeó a la imagen vino a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora vayamos nuevamente a la nota de explicación y leeremos el versículo 5.
Por lo que no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. La explicación que nos da es, se levantarán. La Septuaginta dice, resucitarán. Versículo 6. Porque Yahvé conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos conduce a la perdición. Y nos menciona conoce, es decir, aprueba. Muy bien, esa es la información que nos entrega la Biblia Textual Cuarta Edición. Ahora vayamos a la Biblia de Estudio Arqueológica. Esta Biblia se encuentra en la Nueva Versión Internacional y busquemos de igual manera el Salmo 1. Salmo 1, aquí está, y vamos a leer este precioso salmo. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Muy bien, ahora vayamos a las referencias bíblicas que están al margen de esta Biblia y vamos a ver qué lectura nos da cada uno de estos versículos. El primer versículo tiene varias citas bíblicas y vamos a ir a dos de ellas nada más, al Salmo 26.5 y a Proverbios 4.14. Vamos a ir entonces al Salmo 26.5 y luego vamos a ir a Proverbios. Ahí está. 26.5. Aborrezco la compañía de los malvados, no cultivo la amistad de los perversos. Ahora vayamos a Proverbios 4.14 y nos dice, no sigas la senda de los perversos, ni vayas por el camino de los malvados. Regresemos a nuestro Salmo 1 y leemos a continuación lo que nos sigue citando este salmo ahora en el versículo 2. Sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Las citas del versículo 2 como referencia son varias, pero de igual manera vamos a ir solamente a estas dos citas, al Salmo 119.1 y al versículo 92 y 97 de este mismo Salmo 119. Vayamos, Salmo 119.1. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. ¿Qué más nos decía el versículo 92 y 97? Si tu ley no fuera mi regocijo, la aflicción habría acabado conmigo. Y el versículo 97. Cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Vayamos nuevamente a nuestro Salmo 1 y ahora leeremos el versículo 3. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Las citas de referencias bíblicas, vamos a ir solamente a una de ellas, al Jeremías capítulo 17, versículo 8. Jeremías 17, 8. Y vamos a leer del versículo 7. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él.
Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Vayamos nuevamente al Salmo 1 y ahora leeremos el versículo 4. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Y vamos a ir a dos citas bíblicas, Isaías 17:13 y el 29:5 también. Isaías 17:13. Aunque esos pueblos braman como aguas encrespadas, huyen cuando Él los reprende, arrastrados por el viento, como la paja de los cerros, como el polvo con el vendaval. Y también al Isaías 29:5. Pero la multitud de tus enemigos quedará hecha polvo fino, y la multitud de despiadados será como la paja que se lleva el viento, de repente, en un instante. Regresemos a nuestro Salmo 1 y ahora leeremos el versículo 5. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Y vamos a ir solamente a esta referencia bíblica del Salmo 5:5. Vamos a ir al Salmo 5:5 y vamos a leer qué nos dice como referencia. No hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a los malhechores. Regresemos ahora a nuestro Salmo y leeremos en esta vez el versículo 6. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Y aquí hay tres citas bíblicas, vamos a ir a dos de ellas, el Salmo 9 del versículo 3 al 6 y el Salmo 37:18. Vamos a ir al Salmo 9. Del 3 al 6. Mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen ante ti, porque tú me has hecho justicia, me has vindicado. Tu juez justo, ocupas tu trono. Reprendiste a los paganos, destruiste a los malvados, para siempre borraste su memoria. Desgracia sin fin cayó sobre el enemigo, arrancaste de raíz sus ciudades y hasta su recuerdo se ha desvanecido. Y al Salmo 37:18. 37:18 dice así: el Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura para siempre. Regresemos al Salmo 1 y ahora leeremos la nota explicativa de estos versículos. Del versículo 1 al versículo 6, lo que nos explica es a continuación esto. El título en hebreo para Salmos es Teilín, que significa alabanza, un término que refleja mucho del contenido del libro. Sin embargo, su nombre en las Biblias, en latín, en español, proviene de la palabra griega salmoi, la cual literalmente significa tañidos de cuerdas de arpa, y luego como resultado canciones entonadas con el acompañamiento de arpas. Este último nombre tuvo su origen en la Septuaginta. En Lucas 20:42, la confirmación del nombre en el Nuevo Testamento, y refleja la forma de la poesía del libro. Lo mismo es cierto para su título alterno. Salterión, que significa salterio, una colección de canciones de arpa del cual proviene el término. Ahora, la explicación del versículo 4 que leímos. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Y la explicación que nos da es: la paja arrastrada por el viento es un símil de los malvados. Véase la nota en Isaías 5:24. Uno de los pasos en el proceso de la cosecha de granos. Véase Ruth 1:22.
requería tirar los granos al aire para que el viento se llevara la paja y la hojarasca, o sea, lo inservible, y dejara solo el grano. Véase la trilladera en la página 634. Bien, hermanos, de esta manera hemos estudiado este capítulo 1 del Salmo y lo hemos hecho en esta Biblia de estudio arqueológica. Y también leímos la Biblia de estudio cuarta edición, textual, la Biblia textual cuarta edición. Gracias a todos por su atención y Dios los bendiga abundantemente.